Hola a todos, yo soy el doctor Juan Ignacio Beller y vamos a hablar de esta vacuna llamada CoronaVac, una vacuna producida por China, específicamente por el laboratorio Sinovac Life Science, cuya sede se encuentra en Beijing, en China. Esta compañía se dedica a crear vacunas a virus inactivados. Ya conocemos algunos ejemplos de estos virus, como el de la hepatitis A, el de la polio inyectable o el de la gripe aviar. Para el coronavirus se utilizó esta tecnología y se realizaron distintos estudios en fase 1 y en fase 2 que ya están publicados y actualmente se están desarrollando los estudios en fase 3 que van a ser publicados en breve. ¿Cómo se produce una vacuna a virus inactivado? Bueno, lo que hicieron fue tomar células, pongámoslo en verde, de riñones de unos monos especiales que se encuentran en África, monos verdes. Bien, a estas células se les llama células de cultivo y provienen del epitelio renal del mono. Bien, estas células de cultivo son fabricadas luego en máquinas que permiten fabricarlas de manera masiva. Luego de tener estas células de cultivo, se les inyecta el SARS-CoV-2, el virus productor de la enfermedad COVID-19. Bien, se lo deja incubar y luego del periodo de incubación se lo inactiva. La inactivación se produce a través de un proceso, en este caso bioquímico, y se ocupa una sustancia llamada beta-propiolactone, entre otras. Lo que hace la inactivación es, entre comillas, matar al virus. Es decir, el virus pierde la capacidad de infectar. Es decir, este virus no es capaz de producir la enfermedad bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque perdió esa capacidad a través de la inactivación. Hay que distinguir el método de inactivación del método de atenuación, que es otra forma de fabricar las vacunas. La atenuación es el debilitamiento del virus, pero se ha demostrado que cuando uno atenúa el virus, algunos virus pueden generar la enfermedad. En cambio, la inactivación, al matar el virus, este pierde la capacidad de infectar. Es decir, estas vacunas podrían aplicarse incluso en pacientes inmunocomprometidos. Es así que se inició el estudio de fase 1 y 2 a fines de abril y a comienzos de mayo específicamente. Previo a esta fase 1 y 2 se realizaron los estudios preclínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta vacuna fue probada en ratas, ratones y monos y demostró ser segura, tener pocos efectos adversos previsibles para este tipo de vacunas, pero también demostró generar una respuesta de anticuerpos, es decir, una respuesta humoral. Luego se inició la fase 1 entre el 25 y el 30 de abril, donde se reclutaron 144 participantes. Y la fase 2 entre el 3 y el 5 de mayo, donde se reclutaron 600 participantes. Hay un dato que hay que tener muy en cuenta. El estudio fase 1 y fase 2 fue realizado en personas sanas entre 18 y 59 años. ¿Bien? ¿Qué se quiso ver en estos estudios de fase 1 y 2? Principalmente la dosis de la vacuna que se debe utilizar, sobre todo en los primeros participantes, la seguridad, es decir, si tiene reacciones adversas o si las muestras de sangre que se le toma a los pacientes demuestran un aumento, por ejemplo, de la inflamación, que pudiera ser grave, etc. Y la inmunogenicidad, es decir, la capacidad que tiene esta vacuna de generar anticuerpos que permitan neutralizar al SARS-CoV-2. Como ustedes saben, el SARS-CoV-2 es un virus que dentro tiene ARN
y fuera tiene ciertas partículas. Si nosotros pudiéramos generar anticuerpos contra algunas de estas partículas, por ejemplo, la proteína Spike como un ejemplo, no permitiríamos que el virus genere su ciclo viral, por ejemplo, ingresar a la célula a través de los anticuerpos neutralizantes que se pegarían al virus. Lo primero que hicieron para ver la dosis fue hacerlo de manera escalonada, es decir, se utilizaron dos tipos de dosis, 3 y 6 microgramos. Para que tengan una idea, microgramos, un microgramo es una millonésima parte de un gramo. Esto en el diluyente, que fueron 0,5 mililitros, fue aplicado intramuscular. ¿Bien? Por otro lado, además de la dosis, se intentó estudiar la posología, es decir, la forma de administración que brinda mejores resultados. Y para esto se utilizó el esquema 0 y 14 y 0 y 28. ¿Qué quiere decir esto? 0, 14 quiere decir que en el día 0 van a colocar la vacuna y en el día 14. Pero a otro grupo le van a colocar la vacuna el día 0 y el día 28. ¿Sí? A un grupo le van a colocar 3 microgramos y a otro grupo 6 microgramos. ¿Bien? Por otro lado, va a haber un tercer grupo en cada rama que va a ser el grupo placebo, es decir, el grupo al que se le va a dar una solución inerte en forma de vacuna también, y se van a comparar los efectos entre las distintas dosis, las distintas formas de aplicación y el placebo, y se va a ver si hay diferencia a favor de la vacuna. Cuando evaluaron seguridad, lo primero que hicieron fue evaluar reacciones adversas, ¿sí? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se evaluó principalmente luego de la colocación y a los primeros 7 días. Se le pidió a la gente que anote en un papel los síntomas que iba teniendo y obviamente que ante cualquier evento que ellos notaran, consultaran al equipo aplicante, ¿sí? O a una guardia. Bien, luego de los 7 días se los siguió hasta los 28 días y obviamente se los continúa siguiendo, pero se informó hasta los 28 días. ¿Cuáles fueron los principales efectos adversos? Bueno, el principal efecto adverso fue el dolor local, es decir, el dolor provocado por la inyección. Esto explicó casi la totalidad de los efectos adversos. Sin embargo, otros efectos menos frecuentes también fueron vistos, como fiebre, cansancio llamado astenia e incluso episodios aislados de diarrea en mucho menor medida. Diarrea. Bien. Un efecto adverso fue considerado grave y fue urticaria. Este efecto adverso se dio en el grupo de los que le aplicaron 6 microgramos y fue un solo paciente. Las urticarias es una reacción alérgica que genera manchas rojizas en la piel de tipo eritematosas, pueden ser papulares, ¿sí? La urticaria en este paciente fue resuelta con medicamentos como dexametasona, por ejemplo. El paciente en cuestión mejoró y pudo recibir la segunda dosis sin ningún nuevo evento secundario. Bien, respecto a los eventos denominados eventos leves, estos regresaron espontáneamente a las 48 horas, es decir, la mayoría de los pacientes no presentaba efectos secundarios posteriores a las 48 horas. También los creadores de la vacuna tomaron muestras de sangre e incluso orina, y lo que hicieron fue ver cómo estaban los reactantes inflamatorios. Y si bien vieron un aumento de los reactantes inflamatorios, era una reacción esperada y no fue preocupante. ¿Bien? En lo que tiene que ver con la inmunogenicidad de la vacuna, lo que se buscó es ver si generaban anticuerpos que puedan
neutralizar al SARS-CoV-2. Y para esto, lo que se hizo fue evaluar la fase 1 y la fase 2. En la fase 1, ¿sí? Y en la fase 2 hubo respuestas distintas. En la fase 1, la producción de anticuerpos fue entre el 50 y el 90% de los participantes. Mientras que en la fase 2 fue mayor al 90%, incluso ha llegado al 100%. Los autores de este estudio explican que entre la fase 1 y la fase 2 cambiaron la forma en la que producían los cultivos celulares para producirlos a mayor escala. Pero esta nueva forma de producir los cultivos celulares produjo proteínas S, la proteína spike del virus, es decir, la llave que permite al virus ingresar a la célula, de manera mucho más pura. Y esto generó una respuesta inmune más potente. Y por otro lado, se comparó, ¿sí?, las muestras de los pacientes que fueron vacunados con muestras de pacientes que han tenido la infección natural. Y lo que han visto es que los pacientes con infección natural tienen mayor, ¿sí?, cantidad de anticuerpos, ¿sí?, los con infección natural. Sin embargo, los autores explican que aunque la cantidad de anticuerpos naturales que posean las personas que fueron infectadas en el pasado, estos con el tiempo descienden. Y aún así, ellos persisten con la protección. ¿Por qué? Porque probablemente la respuesta de memoria que tiene el organismo, independientemente de la tasa de anticuerpos, es la que nos protege. Y por otro lado, también están confiados en que la vacuna va a tener efectos protectores por evidencias anteriores con esta tecnología y porque en fase preclínica, es decir, en monos, ratas, etc., ha demostrado ser beneficiosa. Sin embargo, esto no puede afirmarse hasta el momento. ¿Por qué? Porque se necesita en la fase 3, es decir, lo que demostró la vacuna hasta acá, como conclusiones, es que es bien tolerada y genera una respuesta humoral. Al ser bien tolerada y tener pocos efectos adversos, China generó una aprobación de emergencia que permitió a países como Brasil, Indonesia y Turquía iniciar la fase 3 del estudio. La fase 3 permitirá ver cosas que la fase 1 y 2 no han permitido ver. Fíjense, primero, solo se han reclutado en la fase 1 y 2 pacientes jóvenes, sanos, entre 18 y 59 años. Tampoco se ha evaluado correctamente si hay una respuesta de unos linfocitos especiales que se denominan linfocitos T, que son, pero de tipo helper, que son los que ayudan a la producción de anticuerpos. Esto se está testeando principalmente en Brasil. Y estos estudios van a reclutar un número de más de 25.000 pacientes. Solamente en Brasil hay más de 13.000 y en Turquía más de 13.000 pacientes. Es decir, la fase 3 va a permitir ver si esta vacuna tiene efectividad protectora. ¿Qué quiere decir esto? Si al vacunarnos, pasados un tiempo, cuando tenemos anticuerpos, realmente no nos volvemos o no nos infectamos. Bien, esa es la efectividad protectora y para eso se necesita un número y un tiempo mayor. Por otro lado, ¿qué pasa con los pacientes en grupos de riesgo? Es decir, los pacientes mayores, los inmunocomprometidos, etc. Bueno, aún no lo sabemos. Y por último, la última pregunta es si en Brasil el estudio de la vacuna china Sinovac se suspendió por la muerte de un paciente. Sí, efectivamente se suspendió durante un corto periodo de tiempo hasta que se vio que el fallecimiento no tuvo ninguna relación con ninguna patología que pueda ser explicada por la vacuna. Y eso todavía se está investigando en lo que tiene que ver con lo criminal en Brasil. Si este video les gustó,
Les invito a que lo compartan, ¿sí? A que nos dejen sus comentarios aquí, que nosotros siempre los leemos, y a seguirnos en el resto de las redes sociales. Hasta luego.